signos y de palabras a lo largo de toda la historia de la salvación. Allí está la revelación. Algunos elementos de esta revelación decantan en las Sagradas Escrituras. Por eso decimos palabra de Dios cada vez que la leemos. ¿Se dan cuenta? No es un libro cualquiera. Yo tengo acá el nuevo orden de las vírgenes consagradas para la Argentina. Muy lindo, muy hermoso, todavía no lo leí. No es palabra de Dios. Palabra de Dios es esto. ¿Estamos? ¿Ven? La palabra de Dios que está en la tradición de la Iglesia. Ahí sí. El orden de las vírgenes está en la tradición de la Iglesia. ¿Ven? Fíjense, qué importante es para nosotros captar esta idea. La palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Está en las Escrituras, pero está también en la vida, en la fe de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia sabemos es lo que nos interpreta. Todo esto, ¿a qué viene? Viene a que cuando hablamos nosotros de espiritualidad y de espiritualidad bíblica especialmente, estamos hablando de una espiritualidad dialogal. Dios habla, Dios invita, Dios sale a nuestro encuentro como un amigo y nosotros miramos para otro lado, nos hacemos los distraídos, le cortamos la cara, o entramos en diálogo con él. ¿Ven? Qué lindo. Recuerden el pasaje de Juan, los discípulos que seguían a Jesús. ¿Qué quieren? Le dice Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y estuvieron con él toda la tarde. Hemos encontrado al Mesías, dice después Andrés, ¿no es cierto? Por eso, yo creo que lo primero que tenemos nosotros que pensar cuando hablamos de espiritualidad es precisamente de espiritualidad bíblica, es un diálogo con Dios. Dios que habla y nosotros que escuchamos y respondemos con nuestra vida. ¿Comprenden? No tanto con nuestras palabras, sí con nuestra vida. Ese diálogo. Para esto, evidentemente, que espiritualidad entonces es un camino de oración. La oración, sabemos nosotros, no voy a decir nada nuevo, es un diálogo con Dios. Es escuchar a Dios, escucharlo en su palabra, escucharlo también en los acontecimientos, en la vida, en los signos de los tiempos, en la presencia y la realidad de un Dios que habla, una palabra que es viva y eficaz. Eso no podemos dejar de atenderlo. El cultivo de la vida de oración. Sería interesante hablar de espiritualidad, desarrollar todo este tema de la oración, pero diríamos simplemente algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2558. Dice: este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa del símbolo de los apóstoles, lo celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él, en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Texto del Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense qué lindo. Entonces, para nosotros es, digamos, cultivar
este espíritu de oración. El mismo catecismo, en el número 2560, nos hace una comparación y nos recuerda el encuentro, Juan capítulo 4, ¿recuerdan el encuentro de Jesús con la samaritana? Ese diálogo de Jesús y la samaritana, si conocieras el don de Dios, y ese dame de beber, esa sed, ¿no es cierto? Una oración, dice el texto del catecismo, citando un poco a San Agustín, dice: la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed. Texto de Agustín, qué lindo. Pero fíjense ustedes, entonces en la vida espiritual, dialogar, escuchar a Dios, y la oración como un medio fundamental para este diálogo, relación con Dios, ¿no es cierto? No puedo ahondar más en el tema de oración, ustedes son expertas en eso, me remito a las fuentes. El otro medio importante, fundamental de la vida espiritual es la Eucaristía. Saben ya, lo dice Jesús: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Claro, entenderán. A esto nos referimos. Queremos tener vida y una vida espiritual. ¿Dónde está? En la Eucaristía. El catecismo de la Iglesia Católica, que siempre nos da una fuente segura de doctrina y nos dice 1324, dice: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Queremos crecer en la vida espiritual, vayamos al tesoro donde tenemos todo el bien espiritual de la Iglesia, que es la Eucaristía. Ahí lo tenemos. Evidentemente que no puedo tampoco profundizar en todo lo que significa para nosotros la Eucaristía. Les dejo, como para que tengan ganas de seguir profundizando, el 1325 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por la que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Misterio fundamental en nuestra vida. Hay que ir a misa. Pero ojo, hay que vivir la misa. ¿Se dan cuenta? El Papa Benedicto, en un documento precioso, también post-sinodal, el anterior sínodo, desde el triunfo de la palabra, el anterior fue sobre la Eucaristía. El documento post-sinodal se llama Sacramentum Caritatis. Una exposición teológica, litúrgica, magistral, como todo lo de Benedicto, ¿no es cierto?, sobre la Eucaristía, pero la tercera parte de este documento se titula Hacia una forma eucarística de vida.